palabra del Señor, una de las cosas más difíciles para nosotros es buscar qué es lo que el Señor quiere hablar a su pueblo. Y desde el momento que se nos encarga, realmente es una batalla de preparación en nuestra vida, pues esperando que el Señor pues hayamos podido asimilar lo que Él quiere hablarnos a nosotros. Amén. Y bueno, creo que ahorita siempre los acontecimientos sí elevan nuestras emociones, ¿no? Y ahorita creo que les veo con caras alegres porque la selección pues dio algo muy importante, algo tan tremendo, ¿no? ¿Cuántos pudieron gritar los goles? Sí, dice, no, hermano Jorgito no ha gritado. Así, bueno, qué bendición, ¿no? Pues que el Señor de alguna manera también nos hace alegrar como países, ¿no? Yo mientras estaba viendo el partido decía, Señor, de primero digo, por favor, digo, que alguien les diga a los alemanes que ellos ya han experimentado muchas victorias, que nos den una oportunidad, ¿no? Pero después dije, no, Señor, si tú quieres darnos esa alegría, qué bendición, ¿sí? Porque nosotros somos seres emocionales que también el Señor nos alegra de alguna manera, ¿cierto? Y bueno, ahora no quiero, pues, con este tema bajarles esa adrenalina. Pero sí es necesario, mis hermanos. Este tema que me ha dado parecía contradictorio a lo que estamos viviendo, pero es necesario. Y yo quiero invitarles, mis hermanos, el tema es el fuego que consume y santifica. El fuego que consume y santifica. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios? Amén. Nosotros sabemos todos que Dios es amor, ¿cierto? Pero lo que menos enfatizamos es que también Dios es fuego consumidor. ¿Y qué es lo que hace este fuego consumidor? Vamos a estar viendo a través de la luz de la palabra del Señor. Y esto vamos a ver como texto en el libro de Hebreos capítulo 2, versos 2 y 3. Para introducción del tema. Por tanto, es necesario, dice la palabra del Señor, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que oyeron. ¿Sí? Vamos a decirle al Señor, querido Señor, en esta mañana dispongo mis oídos sensiblemente para escuchar lo que tú quieres hablar a mi vida. Y yo ruego que uses mi vida, Señor, con el fin de hablar lo que tú quieres decir a través de esta palabra. Gracias, Padre, yo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo escuchaba esta palabra, cuando recién mis principios de mi vida cristiana, parecía contradictorio decir que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero si nosotros nos vamos a través de la Biblia, a través desde el principio, Dios expresa su amor desde el principio, dando una promesa, inclusive desde la caída de Adán, ya da una promesa del Redentor en Génesis. Sí, Él da una promesa, pero algo que nosotros tenemos que entender es que Dios es firme en sus principios.
Y si invalidamos esos principios que Dios tiene, nosotros, aquí dice la palabra de Dios, que tampoco escaparemos como sucedió en el tiempo antiguo. ¿Qué podemos decir el acontecimiento de cuando dice que decidió destruir la tierra el Señor? Fue por una causa, fue por causa de la depravación y el pecado que había abundado en el mundo. Dice que ya no había lugar para Dios. En el acontecimiento de Sodoma y Gomorra, se habían depravado tan tremendamente que Dios decidió hacer descender fuego del cielo para consumirles, ¿no? ¿Qué podemos decir ahí, dentro de estos acontecimientos que han sucedido? Nosotros tenemos este conocimiento de que Dios ha mostrado su amor, pero también sus principios no pueden ser invalidados. Y aquí hay 5 peligros que como cristianos tenemos, y nos da el autor de Hebreos esta advertencia. Está hablando a los judíos, este autor, porque ellos por su linaje pertenecían a la podemos decir, al derecho de ser el pueblo de Dios por la sangre, porque venían de la descendencia de Abraham, ¿sí? Y por ello, pues ellos creían que solamente por el linaje que tenían, ellos tenían el derecho, ¿no? Pase lo que pase, de poder ser ese pueblo elegido por Dios y que iban a estar con Dios siempre. Pero Dios estableció unos principios en los cuales ellos tenían que vivir, y era la ley de Moisés, ¿no? Ahora se está hablando en el libro de los Hebreos, está hablando a los israelitas convertidos al Señor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a los israelitas convertidos al Señor? Ahí, en este libro, habla de que en el Antiguo Testamento Dios no perdonó a aquellos que transgredieron la ley. Y aquí en este texto que nos está hablando aquí, Él les comienza a mencionarles de esta manera, ¿no? En la cual ya vimos en la introducción, ¿no? Por tanto, ¿qué les dice aquí? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿sí? Porque muchas veces, aún como pueblo de Dios, nosotros hemos llegado a un lugar, a una posición, aún en el ámbito del servicio de la iglesia, y nos conformamos. Pero aquí este autor de los Hebreos está hablando, ¿no?, acerca de esto, dice el peligro del descuido. El peligro del descuido. Mis hermanos, nosotros en nuestras manos tenemos que ser conscientes de que tenemos un regalo de parte de Dios, otorgado por gracia, ¿no? Y es necesario que lo tengamos esto como un tesoro, el más grande tesoro. El acontecimiento más grande que nos ha sucedido a nosotros es el haberle conocido al Señor y que Él nos redimió y nos dio vida eterna. Y no es digno de que lo cuidemos de tal manera que dice aquí, no, es necesario que con más diligencia, ¿no? Es como que está llamando la atención, ¿no? Con más diligencia atendamos a las cosas de Dios. A veces, mis hermanos, nosotros, ya somos cristianos y comenzamos al principio a decirle al Señor, bueno, Señor, tú me redimiste,
Me diste la vida eterna y me siento contento, alabo al Señor, y donde me llama yo estoy sin poner excusas. Estoy y voy donde me llaman, ¿cierto? Pero poco a poco como que se va perdiendo esto. Y cuando esto sucede es que está llamando la atención, ¿no? Y cuando dice en este texto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas de Dios, porque comienza a absorber las cosas cotidianas, a suplantar, ¿no?, las cosas que Dios requiere de nosotros. Nosotros hemos sido llamados para un propósito, ¿cierto? Y hay una parábola en donde habla acerca de el llamado al que no es creyente y el llamado a su iglesia. Al no creyente es que se le predica la palabra y puede rechazar. Y al creyente es que con más diligencia atendamos las cosas de Dios. En este llamado, el Señor pues dice el peligro del descuido y dejarse llevar por las cosas cotidianas de nuestra vida, nuestras actividades. Para ello, hay una parábola que el Señor pues había hablado acerca de las excusas que nosotros muchas veces podemos poner, ¿no? Que cuando Él convoca a la cena, ¿no? Ahí está hablando acerca de esas excusas. Dice que ninguna de ellas fueron valederas delante de Dios. ¿Por qué no fueron valederas esas excusas? Porque al final de esa parábola el Señor dice, ¿no? Si ellos se excusaron con esto, porque me compré unas yuntas, porque me iba a casar, porque actividades sociales, ¿no? Porque me compré una yunta, negocios, no. Ninguna de esas cosas eran consideradas quizá por Dios justificables. Y Dios, ¿no?, al final de el Señor, al final de esa parábola, Él dice, si no quieren venir, vayan y llamen a todos los que están en la calle para que puedan estar en esa cena, ¿no? Llámenles a ellos. Y por eso a los fariseos una vez les provocó a hacerlos y les habló duro cuando les dijo, los cobradores de impuestos y las prostitutas irán delante de vosotros. Se indignó el Señor ante la actitud del menosprecio al llamado. Nosotros como creyentes, mis hermanos, muchas veces el Señor tiene planes definidos para nosotros como hijos de Dios. Y comienza, ¿no? Usted pertenece a un ministerio y comienza el Señor a decirle, tiene que hacer esto, aquello y aquello. Y cuando nosotros ponemos excusas, ¿se agradará el Señor de ello? Es importante que nosotros entendamos en la historia, dice la palabra de Dios que aquellos que menospreciaron, por ejemplo, el ejemplo de Jacob, digamos de Esaú, ¿no? Esaú dice que menospreció, ¿no?, su primogenitura. Él menospreció su primogenitura. ¿Con qué actitud? Vendiendo su primogenitura con algo insignificante que era un plato de lentejas, un guisado de lentejas. Ese menosprecio delante de Dios es suplante de su primogenitura que ya estaba establecido. Y ante ello, el Señor, ¿qué es lo que hace?
ese acontecimiento que le robó la primogenitura a Jacob. Ese es el acontecimiento, pero la indignación de parte de Dios, que no le gustó ese menosprecio. Y dice la palabra que, o sea, a mí me ha impactado, ¿no? Que su palabra es firme, ¿no? Y ante ello, dice que Jacob, más adelante, dice que él, digamos Esaú, dice que lloró, procurando recuperar, pero dice que no hubo ya lugar. Cuando habla aquí acerca de la firmeza de su palabra, es importante que nosotros entendamos, ¿no?, los dos lados del carácter de Dios. ¿Sí? Él es amor, pero eso no nos da que por la gracia nosotros podamos pues decir, bueno, yo ya por la gracia de Dios, si peco, mañana el Señor me perdona. Estaba viendo, mis hermanos, de que aún un pastor decía, aún el arrepentimiento no depende de mí, es de Dios. Es de Dios el arrepentimiento. No es de nosotros. Yo viendo aún eso, y cuando está hablando acerca de un acontecimiento también, de que el Señor en su misericordia, algún rato, cuando estuvimos perdidos, no teníamos ni siquiera idea de que había un Dios. Él nos llamó en su bondad. Yo a veces mi testimonio, o sea, mi conversión al Señor, a veces no lo puedo entender yo, porque yo no tenía ni idea, no tenía ni imaginación de estar aquí frente a ustedes. Pero es la gracia de Dios. Es la gracia y la misericordia de Dios que hace esto. Nosotros, mis hermanos, para entender pues el carácter de Dios, es necesario, dice, que podamos ver la historia de cómo Dios ha procedido en diferentes tiempos a través de toda la historia de la humanidad. Y aquí vemos el peligro de la incredulidad, de no dudar. Esto vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 3, 7 al 11. 3, 7 al 11. ¿Qué nos dice ahí? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, el día de la tentación en el desierto, dice, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y me vieron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, dice el Señor. Este acontecimiento, miren lo que dice ahí, no entrarán en mi reposo. Ahí vemos el Señor cómo de esta manera procedió, ¿no?, para con el pueblo, ¿no? Y aquí nos habla, enfatiza el autor de los Hebreos acerca de esto. Vamos a ver también, bueno, ese texto ya le vimos, ¿no?, complementando, dice el 4, 1 y 2. Hebreos 4, 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros
perezca y no parezca no haberlo alcanzado, ¿no? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que lo oyeron. Por no oír acompañada de fe, ¿no? Eso es importante que nosotros, en este texto que nos habla, ¿no? Dice que la fe, el oír, dice, acompañada de fe. Nosotros muchas veces, mis hermanos, en nuestra vida, oímos la palabra, nos motivamos. Pero nuestra vida cotidiana como cristianos tiene que siempre ir acompañada de la fe. Nuestra vivencia es de fe. Y si nosotros dudamos, también no crea que el que dude, crea que alcance algo de parte de Dios. La duda es algo que desagrada al Señor. ¿Sí? Es necesario que seamos, que nuestro oído esté atento, pero tiene que estar acompañada de fe, dice. El peligro de caer, no. Vamos a ver esto en Hebreos 5:11 al 12. Hebreos 5:11 al 12. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de aplicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La importancia, mis hermanos, del crecimiento. Esto es algo muy importante. Cuando usted tiene un hijo y ha decrecido y no tiene quizá ese crecimiento normal, ¿usted qué es lo que hace? Se preocupa, ¿cierto? Va al médico, dice a ver qué está pasando, necesita nutrirse algo más. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque usted quiere que crezca, ¿cierto? Usted quiere que crezca. Así es el Señor. El Señor está interesado en nuestro crecimiento. Él quiere que nosotros siempre crezcamos, porque ahí hay el peligro de crecer, hablando espiritualmente. Cuando nosotros no crecemos, cuando nosotros no nos persuadimos de prepararnos, de ir creciendo en el conocimiento de la palabra, hay el peligro de caer. Podemos caer. Hablando a los israelitas, el Señor les dijo alguna vez, por falta de conocimiento, ¿qué dijo? Pereció mi pueblo. El desconocimiento no es excusa para nosotros. El desconocimiento, el Señor no lo pasa por alto, porque usted tiene la información necesaria aquí en esta palabra de Dios para crecer y edificarse. Cuando le llaman a usted aquí a crecer, que se prepare, no es en vano. Cuando los líderes y pastores están persuadiéndole a usted que se prepare, no es en vano, eso es de parte de Dios, porque Él está interesado en su crecimiento. Él no quiere que se quede ahí, porque en la vida usted lo va a necesitar para su caminar. Lo va a necesitar. Y aquí nosotros en esto, pues, el peligro de caer es a través de ¿qué? El decrecimiento de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Es a través de ello que el enemigo, muchas veces el diablo sabe más palabra que nosotros. Y él, a través de la palabra misma, muchas veces puede hacernos tropezar. Y esto lo vimos cuando él le tentó a Jesús.
El diablo usa la misma palabra muchas veces. Por eso es importante, mis hermanos, que tomemos mucha atención esto del crecimiento, de la preparación de nuestra vida. Si nosotros nos sentimos que hemos decrecido, de que estamos estancados, de que estamos a veces desalentados y desanimados, es importante que hoy hagamos una pausa. No, hagamos una pausa y le digamos: Señor, a ver, ¿cómo está mi vida? Porque dice la palabra, es necesario que con más diligencia atendamos. No, con más diligencia. Y por eso, mis hermanos, es necesario que hoy hagamos una pausa en nuestra vida y digamos: a ver, ¿cómo está mi crecimiento? Eso es importante, mis hermanos. ¿Cómo está mi crecimiento en mi vida cristiana? Es importante que nosotros nos ponamos porque la palabra de Dios es la que nos enriquece, nos edifica, nos da sabiduría, nos da el conocimiento para saber cómo es el proceder de Dios y cómo nosotros pues podemos ser beneficiados, ¿no? Aún para aprender a orar es importante. La palabra de Dios es la que nos instruye a saber hasta cómo orarle al Señor. En el libro de Santiago dice, hablando de la oración: pedís, pero pedís mal, para gastar, ¿en qué dice? En vuestros deleites. Por eso es importante, aún la oración tiene instrucción, y la palabra de Dios instruye para dirigirnos al Señor, para que nuestra oración sea eficaz para nuestra vida y como líderes para los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces nosotros hemos reflexionado, por ejemplo, como líderes: Señor, hemos pedido de esta manera, qué mal, hemos hecho mal, hemos pedido mal? Y el Señor nos ha hecho rectificar la manera de dirigirnos a Él. El Señor Jesús también instruyó, aún a través de la oración, instruyó la forma de orarle al Señor. ¿Sí? Ustedes han de haber visto en el Evangelio la oración del Padre Nuestro, de cómo, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros seamos instruidos para que podamos ser beneficiados y podamos ver la mano de Dios. Dice, el peligro del pecado voluntario. Vamos a ver en Hebreos 10, 26 al 31. A ver, 10, 26 al 31, por favor. Hebreos 10, 26 al 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, porque ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por estas cosas es que está hablando el autor de los Hebreos, a poner más diligencia en las cosas de Dios. Porque este es el carácter de Dios. Él está hablando de cómo va a juzgar a su pueblo otra vez, dice.
Es importante que entendamos los dos lados del carácter de Dios, su amor y su fuego consumidor. Él es amor, es como un padre de familia, ¿no? Le brinda todo el amor a su hijo, pero en la casa hay reglas, hay principios que no se pueden violar. ¿Cuánto más el Señor? Él es firme en sus principios. Y como sobre todo nosotros como cristianos, ¿no? Muchas veces podemos decir, bueno, la gracia de Dios es abundante, ¿no? Pero para ello, el Señor dice, en una parte dice, este texto no, dice, ciertamente yo les he perdonado, dice. Pero una cosa sí, y de esto tengo experiencias, ¿no? Pero ciertamente les he perdonado, pero no le voy a dar por inocente al culpable. ¿Sí? Como creyentes, mis hermanos, el Señor no nos va a pasar por alto. Tengo un testimonio acerca de un hermano, nosotros le conocíamos. Él estuvo preso, estuvo en la cárcel. Y en la cárcel él predicó y formó una iglesia. Nosotros visitábamos esa iglesia en el antigua cárcel que había acá arriba. Nosotros visitábamos ahí y nos íbamos a los cultos. Era un tremendo hombre levantado por Dios, le levantó ahí y fue pastor. Y él tuvo que cumplir su sentencia de 30 años de cárcel. ¿Sí? Él se arrepintió, le sirvió al Señor, pero no le pasó por alto su sentencia. Tuvo que cumplir los 30 años. Y a los 30 años, por buen comportamiento, le rebajaron unos 5 años, creo, y él salió. Cuando salió, hubo un acontecimiento tremendo. Este acontecimiento fue, él tenía 2 hijos. Y obviamente sus hijitos también se fueron por el mal camino, por el ambiente que él creó, él mismo creó, ¿no? Y cuando él sale, estaba predicando en una iglesia que tenía en el sur de Quito. Yo me acuerdo, fue algo tremendo, que su hijito cayó en un pecado de robo y él era consciente que su hijo había robado. Él mismo fue, le denunció y le mandó a la cárcel. Yo fui testigo de lo vi como él hizo. Él llorando, con lágrimas en sus ojos, le mandó. Dijo, para que ya no cometas más, porque puede acontecerte algo peor. Le mandó allá. Yo pienso que el Señor, de la misma manera, ¿no? Muchas veces, cuando pecamos deliberadamente, nos permite vivir cosas duras, no porque Él quiera, le plazca, a Él le duele, pero es su amor que hace, por su amor hace esto. Ese acontecimiento a mí me impactó tremendamente y dije, Señor, es así el Señor realmente. Todo lo que el Señor hablando en los evangelios, Él habla, ¿no? Persuadiéndonos a nosotros, no hagáis lo que no quieras que los hombres hagan contigo. El proceder de nuestra vida es tan importante que pongamos mucha atención, que el ser hijos de Dios somos llamados para hacer luz en todo lo que actuamos. Porque de lo que sembremos, de eso cosecharemos. ¿Sí? Es importante, mis hermanos, entender cómo Dios procede realmente. ¿Sí? Es importante entender realmente que el Señor sí nos brinda su amor, ¿no?
Pero ante lo que nos permite vivir, Él está juzgando, aún al mundo está juzgando de la misma manera. Mis hermanos, yo les digo, no, en estos acontecimientos que está sucediendo, no, en esos terremotos, que bueno, no he visto las noticias, me acaban de contar de estos terremotos que ha habido, ¿no? Es algo tremendo. Es muchas veces, son cosas que tienen que suceder, pero ¿por qué suceden? Porque Dios no es injusto. Él no es injusto. Él sabe por qué hace. Él es responsable de lo que hace. Y Él no hace por hacer las cosas. Y cuando vemos esos acontecimientos, realmente decimos, Señor, ¿qué es lo que tú tienes? ¿En qué estoy fallando yo? Hacer una pausa en nuestra vida y decirle, Señor, quiero yo estar más atento a lo que tú requieres de mí. Estar más atento a lo que tú me estás pidiendo. Porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Y cuántas veces nos hemos excusado ante el llamado de Dios? Por actividades, no, de trabajo, actividades quizá de negocios, ¿sí? El Señor en su palabra nos promete, ahí es donde se aplica la fe, la importante la fe, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. No. Cuando nos está llamando a alguna actividad del Señor, Él está hablándonos de que si nosotros le damos oído, Él se va a encargar de todas nuestras necesidades. Él nos está llamando a vivir una vida de fe, una vida de confianza en Él. Y aquí nos habla, ¿no?, que habían oído, ¿no?, tantas cosas de parte de Dios, habían visto, pero no tenían fe, no iba acompañada de fe. Y esto vemos en el peligro del pecado voluntario, ¿no? En el 10, 32 al 33, vamos a ver qué nos dice. Hebreos 10, 32 al 33. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Dice, por una situación semejante. ¿Sí? Aquí nos está hablando en este texto acerca de lo que habían vivido ellos. Ellos habían vivido, cuando le aceptaron al Señor Jesús, habían vivido ellos una serie de dificultades y tribulaciones en su vida. Ellos habían, dice que habían sufrido el vituperio, ¿no? Habían sido perseguidos, habían sido ellos muchas veces mutilados. En los tiempos antiguos era tremendo. El ser cristiano no era cosa como ahora, como su gracia nos ha tratado ahora en su misericordia. Allí el ser cristiano muchas veces era que tenía que pagar muchas veces con la vida en esos tiempos. Y aquí les está hablando acerca de lo que ellos padecieron, ¿no? De lo que ellos pasaron. Y deme siguiendo el versículo 34, por favor. Dice, porque de los presos también os compadecisteis,
y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El 35, por favor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? Aquí les está persuadiendo de lo que ellos pasaron, les está recordando. Por eso es necesario. Les está diciendo que no sea en vano lo que han pasado todo esto. Que no sea en vano lo que ustedes han sufrido todo esto. Hiciste bien, hicieron esto, pero es necesario que permanezcan de la misma manera. Porque nos está hablando, ¿no? Dice, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El que persevera hasta el final, ¿no? Este alcanzará la perseverancia. Que muchas veces nosotros, mis hermanos, por los acontecimientos y circunstancias, muchas veces tendemos a desalentarnos, a desanimarnos y a perder ese denuedo que fue como al principio. Cuando le está hablando a la iglesia en el libro de Apocalipsis, se había convertido en iglesia en donde dice que todo esto hacía, pero una cosa había perdido esa iglesia: ya no lo estaba haciendo por amor a Dios. Es otra cosa tan importante también que nosotros entendamos. ¿Sí? No nos conformemos, mis hermanos, a que yo ya soy un cristiano y pertenezco a cierta denominación y que estoy en una posición de liderazgo. Es importante que entendamos, mis hermanos, que nosotros, ¿no?, tenemos un llamado personal e individual para con Dios. Y solo yo sé cómo estoy con Él, a través de la palabra. Yo sé cómo estoy con Él. Yo puedo tranquilamente aparentar delante de la gente. Puedo aparentar muchas cosas, pero delante de Dios yo no puedo aparentar. Y cuando está hablando aquí la diligencia, la importancia de no descuidarnos, está hablándonos de esto, mis queridos hermanos. Nos está hablando de esto, de que nosotros atendamos con más diligencia a las cosas de Dios, a través del conocimiento de la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos enseña de cómo estamos. El conocimiento de la palabra. Es algo tremendo como el Señor, pues en su misericordia, hace las cosas. Nosotros en la iglesia, cuando nosotros empezamos, había gente que no sabía leer ni escribir. Y me acuerdo que muchas hermanas con la Biblia aprendieron a leer y eran excelentes expositoras de la palabra del Señor, con la palabra. Era algo que el Señor, pero ¿por qué hace el Señor esto? ¿Por qué? Porque quiere que todos tengamos ese conocimiento, y porque eran muy diligentes en escudriñar la palabra de día y de noche. ¿Sí? Por eso el Señor hizo, y nosotros veíamos ese milagro tan tremendo de cómo ella comenzó sin saber leer y leía fluidamente la palabra de Dios después. ¿Sí? Es el Señor que hace esto, porque el Señor está interesado en que nosotros entendamos lo que Él quiere decirnos. Mi palabra no es gravosa. Su palabra es entendible para todos.
pero es necesario que nosotros lo atendamos con esa diligencia necesaria que el Señor requiere. Aquí nos habla acerca de, dice, los santos santifican a Dios en sus corazones cuando temen a Dios. Con un Dios santo lo reverencian y lo aman como Dios. La gloria dice, cuando sus vidas se presentan conforme a su voluntad, la gloria de la santidad de Dios entonces se manifiesta en ellos. Dice, Dios es santificado a fin de cumplir el propósito del llamado. Esta fue la experiencia de Isaías en la visión que tuvo de Dios santo, de decirle que es un Dios santo, santo, santo. Y al verlo tuvo temor y clamó acerca de sí mismo en Isaías 6:5. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Isaías 6:5. En Isaías 6:5 dice, entonces dije, cuando este profeta está delante del Señor, dice, entonces dije, ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Al siguiente versículo, por favor. A ver, perdón. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Este acontecimiento de este varón, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. La palabra de Dios nos enseña de que nosotros somos confrontados a través de su palabra y nos permite ver nuestra condición. Y aquí Él ve su condición. Cuando la presencia de Dios está a nuestro alrededor, nos persuade, nos redarguye. Si estamos haciendo algo mal, nos redarguye la palabra de Dios. Nos persuade de nuestra condición. Es la palabra de Dios la que hace esto. Dice, no. Y dice, y todo lo que ve, escucha y siente es santidad. Y Él es la única, dice, ese escenario no puede dirigirse a Dios ni pronunciar una sola palabra, porque es inmundo de labios y vive entre un pueblo inmundo también. Dios arregló ese desperfecto que había en su santa presencia, no con ira, pero sí con fuego, no con un fuego que lo consumió, sino con que lo purificó y lo dejó listo para recibir el llamado de Dios, para anunciar al pueblo la palabra de Dios. El fuego consumidor, mis hermanos, yendo a la conclusión, el fuego de Dios tiene dos propósitos: el consumir el pecado, los que permanecen en él, y el otro es consumir el pecado dentro de nosotros para purificarnos. Eso es lo que hace el Señor, nos purifica, porque al acontecimiento de Isaías, ese fuego puesto en sus labios, ¿qué hizo? Le purificó con el fin de que Él sea un instrumento para la gloria de Dios. ¿Y por qué sucedió eso? Porque ante estar en la presencia de Dios, al estar en la presencia de Dios, este varón, él reconoció su condición. El reconocimiento de mi condición me lleva ¿a qué? A que el Señor en su misericordia me purifique. Ese fuego
Ese fuego de parte de Dios, consumidor, consume a los que permanecen en Él, no, consume el pecado que hay y purifica. Ese fuego purifica nuestras vidas y nos hace dignos delante de su presencia. Ese fuego consumidor, mis hermanos, nosotros podemos ver el carácter de Dios. Aquí dice, con él tocó mi boca, dice, y me dijo, esto toca tus labios y es quitada tu iniquidad y perdona tu pecado. Cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios en su propósito, ese fuego de parte de Dios nos va a purificar para hacernos dignos. Pero si nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, ese fuego va a ser para destruir el pecado. Y nosotros, mis hermanos, hemos sido llamados, estamos en su voluntad, ¿no? Y debemos entender que el Señor, ¿no? Cuando nos llama la atención, Él está. Cuando Él nos permite vivir cosas difíciles, Él está purificándonos. Tiene un propósito de purificación para que usted sea digno como lo fue este profeta y sea un mensajero de la palabra de Dios. Este propósito tiene el fuego consumidor que proviene de parte de Dios. ¿Sí? Pero su firmeza, mis hermanos, no, es esta. Nosotros somos los que elegimos, ¿sí? En mantenernos firmes, con fe, no retroceder ante las circunstancias, porque el Señor está purificándonos con el fin de que nosotros seamos santificados, porque dice el Señor que Él viene por una iglesia, ¿cómo dice? Sin mancha. ¿Cómo será posible esto? Por una iglesia sin mancha. Es a través de esta operación que hace el Señor. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Después que él fue purificado, este profeta, dice, ahí viene una voz que le decía, ¿a quién enviaré dice el Señor, una voz que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros, por nosotros? Aquí estoy, dijo este profeta, envíame a mí. Le respondí. Esta es la manera correcta de responder a la amonestación del Señor. Al servicio con gratitud, con temor y reverencia, con amor y deseo de agradecerlo en todo. La santidad de Dios, ¿no? Tiene esta expresión de parte que debe ser de parte del hombre, de decirle que Él es un Dios santo, santo, santo. Dios tomó a este hombre destruido, después lo vio en el ministerio. Él tomó a un pecador y lo hizo un profeta. Le tomó a un hombre cuya boca era sucia y lo hizo vocero de su palabra, ¿no? Esto es lo que ha hecho con nosotros. ¿Sí? ¿Cómo éramos antes de conocerle al Señor? Y hoy le ha constituido a usted como un vocero de su palabra. ¿Sí? Como un vocero de su palabra. Eso es algo tremendo. Algo tremendo. Ese fuego purificador hizo posible que usted sea esto. Usted no habla de Dios por su capacidad. Usted habla de Dios porque el Señor purificó sus labios y lo ha constituido como vocero de Dios. Y es importante
mis hermanos. Esto nos ha constituido y es tremendo cuando yo me pongo a imaginarme, digo, este mundo nos ofrece tremendas maravillas. ¿Cuántos saben que hay lindas cosas en este mundo? Sí, pero dice la palabra que Él tiene preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera ha subido a la imaginación de nuestra mente lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿No es digno de mantenernos firmes? Amén. Esto nos alienta el Señor y nos dice que Él tiene preparadas estas cosas para nosotros. Como conclusión, mis hermanos, la actitud de humildad de nosotros, que cuando le recibimos al Señor y le dijimos, heme aquí, nosotros venimos a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, porque si nosotros queremos seguir haciendo nuestra voluntad, tranquilamente estamos afuera, porque Él nos da esa potestad. Comamos, bebamos, que mañana moriremos. ¿Sí? Tenemos esa libertad. Pero hemos sido llamados a hacer su voluntad y es necesario que con temor y temblor lo hagamos. Un acontecimiento de un empresario dice que él solicitó los servicios de un profesional para que ocupara un puesto de mucha influencia. Y dice que convocó, antes era a través del anuncio de los periódicos, ahora ya no es así, ¿no es cierto? Y dice que en ese anuncio al otro día estaban una tremenda fila esperando el ser aprobados en ese trabajo. Y dice que todos vinieron con sus carpetas, con sus portafolios, con todos sus masterados, todo, y llegaron a mostrarle y fueron a la entrevista con el dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa les fue haciendo la entrevista y les dijo, comenzó y dijo, ¿usted qué sabe hacer? Y dijo, bueno, yo soy esto, aquello, sé hacer esto, y bueno, dijo, pase. El siguiente, dijo, el Señor le dijo, no me llame, yo le llamo, si es que solicito sus servicios. Y así fue, como unas 100 personas fue, no me llame, yo le llamo. Y al último estaba un hombrecito solamente con una hojita, su hoja de vida, nada más. Y él pensó y dice que se hizo un lado inclusive de la fila. Y le dijo, bueno, si ellos con todo eso no aprobaron, peor yo. Y dice que cuando ya llegó al último y le dijo, ¿y usted? Venga, ¿por qué se fue para allá? Venga. Y le dijo, ¿y usted qué sabe hacer? Y le dijo él, lo que mi jefe me mande. Y le dijo, suyo es el puesto. ¿Sí? Nosotros somos llamados no para hacer lo que nosotros sabemos, sino lo que Él nos manda hacer. Solo eso quiere el Señor. Vamos a ponernos de pie. Que podamos tener esa humildad, esa sencillez, porque el servirle al Señor no se trata de lo que yo sé hacer. Se trata de entender y saber lo que Él quiere que nosotros hagamos. Para eso hemos sido llamados, mis hermanos. Él simplemente quiere esa sencillez en nuestro corazón. Usted dice que a través de la palabra ya ha sido purificado para ser su vocero. Y va a decirle en su corazón, Señor,
Ahora entiendo de que tú, Señor, me has hecho un llamado a que con más diligencia atienda. Solo tú sabes mi condición, porque tú no te dejas sorprender por lo externo, sino por mis actitudes, por mi corazón. Señor, ese fuego consumidor que tú hablas, si estoy en tus manos, eso ha estado purificando mi vida para ser tu vocero,